Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, muy buenos días a todos. Hoy los saludo desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, esa cita de amor indelegable, en el cual el Señor nos da el privilegio de estar juntos, de buscar su rostro en estas horas de la mañana y venir a Él con todo el corazón, buscarle porque le anhelamos. El Espíritu Santo también nos anhela celosamente, dice su palabra. Así que bienvenidos a todos, es un privilegio siempre estar con ustedes. Bueno, vamos a orar, entreguémosle este tiempo al Señor y démosle gracias. Papito Santo, gracias por este nuevo amanecer que nos has regalado, por estar aquí delante de ti, por buscar tu rostro y escuchar tu voz. Quiero escucharte a ti, quiero saber, Señor, lo que tienes para mí en este día. Abre mis oídos espirituales, abre mi entendimiento, Señor. Quita todo aquello que me impide disfrutar de la verdad tuya, Señor, de ser tu hija, de ser tu discípula, de ser tu discípulo, Señor, porque eso es lo que tú quieres, que lleguemos hasta ese deseo tuyo, Señor. No que seamos únicamente simpatizantes o estemos con apatía o que seamos solamente creyentes, sino que lleguemos hasta ser discípulos tuyos, porque allí es donde viene la revelación, viene tu presencia con nosotros, es donde nos ayudas libremente, Señor, y nos liberas de todas las cosas engañosas que tiene el enemigo. Por eso, Espíritu Santo, hoy quiero conocerte más, hoy quiero rendirme a ti, hoy quiero obedecer lo que tienes para mi vida. Espíritu Santo, limpia mi corazón, limpia todo mi ser para poderme acercar a ti como tú quieres, porque tú eres un Dios santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Espíritu Santo de Dios, llévame a conocerte cada día más. Tu presencia esté en cada lugar, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Perú, en el Ecuador, en Cuba. Señor, en cada lugar esté tu santa presencia. En West Palm Beach, Señor, tu presencia se haga real en Filadelfia, tu presencia se haga real en Georgia, tu presencia se haga real en México, en Bolivia. Señor, tu presencia esté con nosotros y nos dé descanso. Te necesitamos, papá. Ven, Espíritu Santo, y llena cada lugar donde estamos de tu santa presencia. Guíanos en este tiempo a toda verdad y que tu palabra sea revelada a nuestro corazón. No solamente quedemos informados, sino transformados por el poder de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el tema, ¿cierto?, de la sanidad, la gran comisión o la gran omisión. Vemos entonces que hay una parte que me llevó a pensar, y es que es una pregunta: ¿será que ya estamos en este tiempo que dice la Biblia? Y vamos a ver cuál es ese tiempo. En 2 de Timoteo 4, del 2 al 3, Pablo le dice a su discípulo amado que era Timoteo, lo está instruyendo en la palabra, le está dando instrucciones precisas. Le dice lo que hoy también el Espíritu Santo te dice a ti y me dice a mí. Le dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Óigalo bien. Esto me dejó muy pensativa, porque hay personas que no quieren no quieren el discipulado del Señor. Y entonces dice lo que uno tiene que hacer, como ya
en esa enseñanza, lo que el Espíritu Santo nos está dando. Corrige, reprende y anima. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Mire, la palabra de Dios, en los que no son discípulos todavía, no la valoran. Y quieren oír lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere hablarles. Y hay palabra de Dios que llega, ¿cierto? El Señor sabe y conoce los corazones de toda su gente, de todos nosotros. No nos podemos ocultar de Dios. Y coloca palabras en nosotros que estamos aquí al frente, para nosotros también y para todo el que la escucha, porque cuando uno estudia un tema no solamente es hacia afuera, sino que el primer edificado es el que está estudiando. Ustedes no saben cuánto he llorado estudiando la palabra de Dios, porque la Biblia le habla directamente a uno al corazón y uno se empieza como a confrontar con esa palabra y uno dice, Señor, todavía me falta esto. Y ahí empieza a tener comunión con Él, porque es que no somos como loritos, ¿cierto? Sino que la palabra es viva y eficaz. Y entonces Pablo le dice a su discípulo amado, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¡Qué tremendo! Y yo no sé, yo creo que estamos ya en esos tiempos. Llegará el tiempo, le dice Pablo. Llegará el tiempo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan, la verdad a mí no me gusta escuchar cosas que sean livianas y no profundas. Cuando uno comienza a tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de la palabra, es porque usted ya está comenzando en un crecimiento más fuerte. Entonces, cuando yo empecé a entender eso, yo le decía al Señor, a mí ya, o sea, quiero alimentarme más, con alimento más sólido, que me llegue y me transforme, porque es que ese es el propósito de Dios, transformarnos. No solamente informarnos, porque podemos quedar informados en el día, pero no transformados. En Eclesiastés 12:11, mire, dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosa pero necesaria. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Estudiando, yo dije, Señor, así tiene que ser en nosotros tu palabra. Dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Eclesiastés 12:11. Dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Y resulta que esta palabra la vivieron en los tiempos de Jesús, sus discípulos, y hay discípulos que se van a apartar de Jesús por la palabra que están escuchando. Mire que en Juan 6:50 al 71 dice, sin embargo, Él les estaba instruyendo de que Él era el pan de vida, el agua que sacia la sed. Les estaba contando todo lo que yo soy de Jesús. Y ellos no entendían. Y mire lo que pasa, dice, sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. O sea, ellos estaban discutiendo de que él no podría ser el pan porque en el desierto Moisés había ayudado a que el pueblo comiera el pan, el maná, y que el maná había alimentado a muchísima más gente. Sí, ellos estaban comparando ese pan del desierto con el pan que estaba diciéndole el Señor Jesús. Y Él estaba diciendo, yo soy el que recibieron del cielo, fue para todos y fue puntual, pero yo voy a estar siempre para saciar el hambre de ustedes. Y esos discípulos no entendieron. Y mire, dice, el que coma el pan del cielo nunca morirá, nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré, este pan
que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir: les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener la vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y que también lo traicionarían. Entonces Jesús le dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo: yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Qué tremendo. Él estaba hablando a la multitud y a sus discípulos, a los que ya se habían decidido ser discípulos, aparte de los 12. Y resulta que él les dice: va a haber muchos que van a llegar a mí, pero no, el Padre no me los ha entregado. Ellos quisieron llegar, pero tiene que ser que el Padre me los entregue a mí. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo para entenderlo. Y Él se ofrece porque el Señor sabe las cosas que nos hacen dar hambre. Hambre de dinero, hambre de poder. La carne pide muchas cosas. Por eso Pablo también le decía a los Gálatas: no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces tenemos que mirar, ¿cierto?, de qué nos alimentamos, cómo nos alimentamos, y si ese ofrecimiento que Él ha dado, nosotros lo estamos aceptando. Ellos no lo aceptaron. Ellos no entendieron, porque dice, ¿sí?, ¿cómo alguien puede aceptar esto? O sea, ellos lo veían como físico, no lo entendieron espiritual. Su espíritu, dice, por eso dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. El Señor estaba hablando que nosotros debemos estar enfocados hacia la eternidad y que Él es el que nos ayuda a lograr las cosas aquí en la tierra. Las palabras, dice, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y por eso, cuando usted acepta la palabra de Dios y deja que haga la obra, está aceptando la muerte de Cristo, la resurrección. Eso es comer la carne y beber la sangre. Aceptar muerte y resurrección de Cristo para una transformación total, como los discípulos lo vivieron. Por eso Él les dice: ahora ustedes también quieren marcharse. Y los confronta. Pero Pedro ya tenía la revelación. Pedro ya sabía quién era Jesús. Pedro estaba enfocado en ese momento
en el cielo. Porque Pedro después se desenfoca y entonces cuando él empieza a contar cómo va a ser su muerte, Pedro le dice, ay, no, que no te acontezca esto a ti, Señor. Y él le dice, quítate de aquí, Satanás. Vete de aquí porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Me eres tropiezo. Y mire, pues eso es también de la mente. La mente nos puede llevar a enfocarnos en el cielo y pensar y hablar cosas reveladas del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Y en un momento dado también estar enfocados con lo que nos pone Satanás en la mente y hablar cosas que no son del cielo, que son tropiezo para nuestro caminar diario en nuestra vida cristiana. Por eso así pasa y muchos que ya comienzan a meterse en ese camino del Señor, a ser discípulos, un día se cansan porque dicen, no, esto es muy difícil, esto no lo entiendo, esto ¿por qué tienen que decir eso? Y el enemigo comienza a trabajar en la mente. Y entonces en el versículo 65 él les dice, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Él ya sabía quiénes se iban a ir, porque estaban discutiendo, quejándose entre ellos. ¿Sí? Y por eso les dice el Señor, ¿acaso esto les ofende? ¿Les ofende que yo les diga que yo soy el pan de vida, que yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Les ofende que les diga que mi pan es para siempre, una eternidad, mientras que lo que comieron en el desierto los llevó a morir? ¿Les ofende que les diga que el que coma de mi pan no morirán? No entendían, no habían querido entender la palabra. Y quedarse sin entender la palabra es un peligro. Por eso hay que estudiarla y cuando llegue a nuestra vida esa palabra que no entendamos, tenemos que hacer preguntas. Los discípulos hacen preguntas. Los discípulos todos se lo preguntaban al Señor, pero ellos allí murmuraban entre ellos. Mire, no le preguntaron al Señor, ahí no dice, y le preguntaron a Jesús, no, murmuraban entre ellos, se quejaban entre ellos. Eso pasa el que todavía no ha entendido el discipulado. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para cumplirle al Señor con la gran comisión, pero con poder. Y ese poder va a influir en la capacidad de sanar, de restaurar y de transformar las vidas nuestras y de las que estamos compartiendo. Segundo de Corintios 13:14, que los dejé ayer allí, dice que la gracia del Señor Jesucristo, ¿conoce usted la gracia del Señor Jesucristo? El amor de Dios. ¿Recibe usted ese amor de Dios todos los días? ¿Lo vive? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Comunión, estar unidos, común unión, ¿sí? Entonces las personas se han olvidado de quién es el Espíritu Santo, que es el que está hoy en día en la tierra y que va a llegar un momento en que el Espíritu Santo ya no va a estar más. Por eso el discípulo comprende que el ataque de los poderes espirituales es real. Pero esto no te puede separar de Dios. Cuando vienen esos ataques, cuando viene el enemigo siempre perseguirá al que se hace discípulo. Cuando tú ya decides ser discípula del Señor, eres blanco del enemigo. Te conviertes en el objetivo militar, como decimos nosotros. Porque Él va a estar allí para quererte siempre dañar ese caminar. En el momento que decides unirte a Dios, los demonios se lanzan contra ti. En ese momento, ¿sí? Por eso la lista de Pablo es impresionante cuando nos habla de la armadura. Sus fuerzas son de gran capacidad. Ángeles, demonios, poderes. Y son como león rugiente, dice león rugiente viniendo a quien devorar. Así lo conoció Pedro y nos lo hace saber, ¿sí? El diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar. Pero hay una buena noticia siempre, que Dios
nos protege cuando somos sus discípulos amados, nos protege y nos mantiene unidos a Él a través de su Santo Espíritu. Por eso llama a Jesús, te llama cuando Él te llama y te empieza a mostrar lo que Él quiere de ti. Satanás no puede hacerte nada, lo vemos en la vida de Job. Job se metió Satanás, pero el Señor le dijo, no harás esto con su vida y nunca serás separado de Dios. Entonces el discípulo sabe que las situaciones de la vida no nos pueden separar de Dios. La muerte, la vida, o lo que estés pasando, o lo que te pueda pasar, no te puede separar del amor de Dios. Porque el discípulo comienza a mirar Romanos 8:28. Todo lo que me pasa para bien. Y no empieza a enojarse con Dios. Mira, ahí habían unos, estaban enojados con Él, quejándose, murmurando, porque no entienden. Entonces, el discípulo entiende que todo eso pasará y busca más al Señor en oración y le hace preguntas y le dice, pero no se queja ni murmura con otro ni se enoja porque sabe que todo lo que pasa, pasa para bien y que algo se está moviendo, ¿cierto? Puede ser en los mismos infiernos para que estés pasando cosas difíciles, a no ser diferentes cuando es por el pecado. El pecado también abre las puertas infernales y por eso el Señor nos pide que ya dejemos de pecar. Entonces nada te podrá separar ni a ti ni a mí del amor de Dios. A veces el enemigo trae a nuestras vidas circunstancias con los que él pretende separarnos de Dios y una de esas es la duda, el miedo, la inseguridad. Y entonces eso hace que tú mengues en la fe, dejes de orar, dejes de buscarle. Y la preocupación te llega a la mente y no te deja dormir. Y él está feliz porque estás así. Él está feliz porque eso es lo que quiere, mantenerte atrapado en tus mismos pensamientos, en tus mismos problemas. Y eso no soluciona nada. Al contrario, te enferma. Pero si tú vas a Dios y oras y le cuentas y le dices cómo te sientes, entonces en ese momento quizá tu matrimonio esté pasando por un momento bien difícil o tu parte financiera, las cosas que son más afectadas por el enemigo siempre son esas, la salud, la vida de pareja, la vida de padres, los hijos, o sea, en los roles que nos movemos. Siempre mire todo lo que hizo Satanás con Job. Él estaba pendiente de que era muy rico, que tenía mucha riqueza y que Dios lo había prosperado en todo y que le tenía cuidado, le tenía todo blindado, que no se lo dejaba tocar de nadie. Y lo retó al Señor para que quitara eso y empezó, o sea, a quitarle entonces toca las riquezas, los hijos. El Señor le dice, esto hazlo si quieres, pero yo no, la vida no, porque es que cuando tenemos vida, el Señor lo demás lo trae nuevamente. La vida está en Él. Entonces hay que entregarle esas áreas, esas preocupaciones al Señor, caminar en obediencia, porque él sí sabe cómo te ayuda a salir de ahí, cómo te ayuda a solucionar esas cosas. Vamos a ver unas cosas que nos pueden separar de Dios y que están en este mundo, ¿sí? Bueno, mire, entiéndelo. La vida de pareja, la vida de matrimonio siempre estará bajo el ataque de Satanás, porque una de las cosas que el Señor prohíbe y no le agrada es el divorcio. Y vemos cuántos divorcios hay hoy en día. ¿Cuántos matrimonios se hacen sin la bendición del Señor como a Él le agrada? ¿Cuántas cosas se están viviendo en el interior de una vida de pareja? La infidelidad, los malos tratos, los malos tratos verbales y psicológicos. Todo lo que el Señor no le agrada es lo que en la mente se puede producir y comienzan a vivir esas personas como dos desconocidos y en guerra. Y el enemigo está ahí. Él está feliz porque allí no está el Espíritu Santo. Él está feliz.
Entonces el enemigo siempre ha querido destruir la familia, que fue fundada, instituida por el Señor, ¿sí? Para siempre, porque Él fue el que instituyó, con Adán y Eva comenzó ese deseo de Dios. Entonces una de las cosas que el enemigo utiliza, ¿cierto? Para que todo se bloquee es los amigos, que son falsos, que son mentirosos, hay amigos que se meten dentro de la pareja a aconsejar y tienen malas intenciones. El internet hoy en día está bloqueando todo lo que es esa. Yo le decía en estos días a mi esposo que cuando nosotros estábamos en Colombia haciendo la misión, no teníamos lo que aquí llegamos a tener en este país. Allá no vivíamos tan pegados del internet porque no era así. Hoy es el tiempo de todo lo virtual. Y los hijos tenían más juegos diferentes. Bueno, si nosotros vamos hacia atrás, eran otros problemas, no como los que se han fomentado mucho más ahora. Las películas, mire cuántas películas hay. Hoy en día no hay filtro para nada. Hoy en día no hay respeto para nada. Las películas son con unas vulgaridades, con todo lo que uno antes le molestaba. Hoy en día es tan libre. Y eso está llegando a los hogares, a los hijos, a todo. Y ya se está viendo tan normal. La gente empieza a vivir en medio de eso y le parece, como dice, a lo bueno llamarlo malo y a lo malo bueno. ¿Sí? En el trabajo, mucha gente pasa horas y horas y horas en el trabajo y está el trabajo como un ídolo y el dinero como un ídolo. El dinero es el motivo por el cual se trabaja y si no hay dinero están aburridos y no hay vida. Pero cuando nosotros tenemos identidad con el Señor, con Cristo, sabemos que le pertenecemos a Dios. Entonces no vamos a dejar que nada se meta a ese hogar y comenzamos a vivir una vida con propósito, equilibrada y obediente al Señor, porque ya sabemos que todo esto lo está buscando, todos los placeres del mundo, todo lo que hay en el mundo, dice el Señor que no lo amemos, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre, dice la Biblia. No améis el mundo y sus deseos, porque los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando tú abres los ojos, lo primero que debes conectarte y tus pensamientos deben estar alineados es con el cielo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pero si estás llena tu mente de preocupaciones, de problemas, de ansiedad, de miedos, entonces no vas a poder tener esa conexión. Y la haces de una manera religiosa, no una manera que tú de verdad le muestres al Señor que lo amas, que lo necesitas, que es tu todo, que es tu compañía, que es el agua que sacia tu ser, que es la vida. Es muy diferente esa relación a hacerla mecánicamente porque te toca, porque ya hay una necesidad, pero no hay una conciencia de que esa necesidad es mucho más profunda y que te puede sanar y liberar. En 1 de Crónicas 4:10, mire la oración que hizo Jabes, un hombre que tenía un problema desde que nació, aún con el mismo nombre que significaba tremendamente que su mamá le había colocado. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Una oración tan sencilla, pero tan profunda, que hay que estudiarla parte por parte, y esto ya será en otra ocasión porque tendremos que meternos a la oración. Pero es una forma de nosotros orar ante un Dios que nos oye, que sabe que nosotros queremos caminar con Él y no queremos dejarlo y queremos agradarle y queremos que todo lo que tenemos y somos ponérselo el que es discípulo entrega todo. El que es discípulo no se pone a pensar
en que si esto es verdad o esto es mentira o lo voy a hacer a mi manera, lo hace a la manera de Dios. Entonces la primera clave del éxito está en tener a mano de Dios, con la mano de Dios con nosotros. Esa es la primera clave, porque Él dice, oh, si me dieras bendición. Invocó el nombre de Dios, al Dios de Israel. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Entonces, toda estrategia humana va a fracasar si la mano de Dios no te está dirigiendo, no está dirigiendo tu vida, tus negocios, tu matrimonio, el ser padres. Todo lo que tú hagas fracasa, porque nuestra vida fue creada por Dios para depender 100% y 200% de Él. No podemos sin Él. Él mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús mismo nos lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y siempre vemos que cuando el hombre se rebeló en Génesis 3, de apartarse de Dios y querer hacer como él quería, empezaron todos los problemas a salir, a surgir. Quiso olvidarse de Dios, y hasta hoy en día vemos la lucha que hay entre querer a Dios y no quererlo, quererlo a la manera, no como Él dice. Entonces Jabes oró por la dirección de Dios para que le ayudara a administrar su vida, los bienes que Él le diera, sus bendiciones. Y se hizo socio con Dios, lo mismo hizo Jacob, lo mismo todos aquellos hombres que han caminado con el Señor en la Biblia nos enseñan, nos dan una enseñanza de todo ello, no podemos obviar, por eso leer la Biblia no es leer un libro solamente de historia, sino que el Señor nos habla con su palabra. La otra clave es buscar el éxito, pero hay que buscar buenos consejeros. Buenos consejeros. No cualquier persona te puede a ti guiar. Hay personas que Dios les ha llenado de la sabiduría del cielo para guiar, para hacer consejos que vienen del cielo, y es oírlos y aplicarlos. Dios ha capacitado personas a tu alrededor con lo que se llama discernimiento, que es diferente a intuiciones y cosas de solamente por la experiencia, no. Y el discernimiento hace que se distinga lo bueno, el plan bueno de lo malo. Tú puedes tener un plan muy bueno, pero cuando tú buscas un consejo de una persona que tiene sabiduría del cielo y discernimiento, te guía a lo que Dios quiere para ti, así sea difícil de aceptarlo. Que eso es lo que los discípulos que seguían al Señor lo seguían de lejitos, no querían entender. Y cuando hacemos planes sin consultar y creemos que todos lo sabemos, estamos destinados al fracaso. A veces le vienen a uno y le dicen, yo ya hice este negocio, yo ya hice esto. ¿Usted qué opina? Pero si ya lo hizo, ya que ya, o sea, y muchas cosas se vienen abajo, es porque no consultamos, no le preguntamos, no tenemos esa persona al lado, ¿cierto? Que nos ayude. Entonces la clave es saber a quién se le consulta, no los amigotes que no tienen nada para ofrecerte, que pueden ser muy buenas personas, pueden hablar bonito, pero es muy diferente la persona que tiene el discernimiento que da el Espíritu Santo. Y la otra clave es trazar buenos planes. Es muy triste ver a muchas personas que solo viven en esta tierra. No viven, sino que existen. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay mucha gente que vive en este planeta solo para existir y no más. No tienen un plan definido, una meta definida de todos sus roles, no solamente en conseguir dinero y buscar negocios, no, en todas las áreas de su vida. Entonces, sin objetivos, sin planes para lo que tú quieres hacer o ser como persona, es ser como persona. Si no hay eso, entonces no hay progreso, no hay victoria, porque no sabes, o sea, te da lo mismo 8 que 80, como decimos.
Pero cuando cogemos esos proyectos de nuestra vida, ese plan espiritual, ese proyecto físico, todo lo que vayas a hacer con tu vida, bajo la dirección de Dios y el consejo de las personas que saben aconsejarte, entonces esto te puede llevar muy lejos. Pero hay gente que dice que no lo sepa el pastor, que no lo sepan los pastores, imagínense. Y eso lo pone ¿quién? El enemigo en la mente de las personas. Que no lo sepan ellos. Nadie puede saber esto. Y se pierde uno la bendición de saber que Dios no quiere solamente informarte, sino transformarte para que seas feliz en esta tierra, para que vivas como Él quiere que tú vivas. Entonces, que no lo sepa nadie, que no lo sepan los pastores. Cuidadito con ir a contar eso, cuida. Eso lo pone el enemigo en la mente. Si tú vas a contarle a todo el mundo tus problemas, estás equivocado. No es todo el mundo. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí y démosle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este momento que nos ha regalado, Señor, de querer siempre bendecir nuestra vida. Bendito Dios, Javes lo entendió tan perfectamente que él quería salir de ese problema como había nacido, el fracaso que le esperaba en su vida. Porque hay personas que nacen con algo que ya sus padres designaron. Bendito Dios por genealogías, por herencias ancestrales y que no son de bendición, sino lo contrario. Bendito Señor, pero tú estás allí, tú visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de nuestros días, Señor. Pero nos bendices por 1000 generaciones. Qué hermoso eres tú, bendito Señor. Tú cambias el ADN de nuestra vida y seremos benditos, benditos por 1000 generaciones caminando contigo. Nuestras descendencias son benditas. Señor, eso es lo que más motivó mi vida. A creerte a ti, a seguirte a ti, a caminar contigo a pesar de, porque sé, Señor, que mis hijos, Señor, llevarán esta herencia mucho, mucho más allá, mi descendencia. Lo que tú prometes se cumple, Señor. Por eso hoy que veo mis nietos buscándote, pidiendo mi oración, buscando, abuelita, ore por mí en esto, quiero este trabajo, quiero esto. Señor, me llena de tanto gozo porque tú cumples tu palabra. Tú cumples tu palabra. Tú no te quedas con nada, Señor. Por eso, papá, gracias. Gracias por cada bendición, por cada momento, Señor, que tú nos regalas para comer tu carne, beber tu sangre. Es esa unidad, ese deseo, Señor, de que nos parezcamos más a ti, de transformarnos más a tu imagen y semejanza, de renovar nuestra mente, de que nuestros pensamientos no se queden solamente en lo que los ojos contemplan, sino mucho más allá. Señor, abre nuestro entendimiento, quita todo aquello que no nos deja avanzar, que no nos ha dejado creer y vivimos en medio de la incredulidad. Bendito Dios, que tu palabra sea viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo para todo aquel que ya quiere ese crecimiento, que ya quiere entender esa muerte y resurrección de Cristo, que ya quiere comer de Él el pan. Él es el pan que descendió del cielo, Él es la sangre que limpia todo nuestro ser. Espíritu de Dios, tú eres la eternidad. Por eso, Señor, tú nos llevas a enfocarnos en lo eterno, no en lo que está aquí en la tierra. Y esa es la mirada que tenemos que tener, que no nos vamos a quedar aquí en esta tierra, pero sí vamos a vivir contigo una eternidad, porque tú nos regalas la eternidad. Tú eres Dios eterno. Jesús, tú vives para siempre. Tú estás vivo, estás en medio de nosotros y nos has dejado tu Santo Espíritu para vivir esta vida no con fracasos, sino con victoria, Señor, porque tú eres la victoria. Por eso hoy pongo todo delante de ti. Entrego todo mi ser a ti, todo lo que tengo y soy, porque a ti te lo debo, Señor. Y te pido, papá, que me des hoy la sabiduría que viene de lo alto, la inteligencia y hacer todo a tu voluntad, porque yo quiero ser una persona feliz, Señor, realizada,
y no es por los bienes materiales, no es por las cosas como tú le decías allá a los discípulos, no es por lo de esta tierra, Señor, porque nada de esto nos llevamos. Ayúdame a entender lo que es el reino de los cielos y meterme en ti, Señor, para vivir esa eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión.